Buen día. En el contexto del Seminario Iberoamericano, Innovación y Tecnologías Habilitadoras para la Transformación Digital, se presenta la investigación Métodos para la resolución de entidades con atributos débiles en corpus histórico marítimos. De los autores Daniel Rojas Gras, el doctor en ciencia Yanni Hernández Heredia y la máster en ciencia Olga Yaribel Rojas Gras. Actualmente, la digitalización de documentos históricos ha abierto una enorme oportunidad para investigadores de diferentes áreas. Gracias a esto es posible analizar información histórica que antes requería años de trabajo manual. Por ejemplo, estos documentos permiten reconstruir redes comerciales entre países, estudiar cómo crecieron poblaciones, analizar la historia económica marítima y preservar el patrimonio cultural. Sin embargo, digitalizar documentos no significa automáticamente que la información esté lista para ser utilizada. Aquí aparece uno de los problemas principales: convertir grandes cantidades de documentos históricos en información útil. Uno de los procesos más importantes para lograrlo se conoce como resolución de entidades. La idea es bastante sencilla. Consiste en identificar cuándo diferentes registros realmente se refieren a la misma entidad del mundo real. Por ejemplo, supongamos que en distintos periódicos históricos aparece un barco llamado Santa María. Aunque esté escrito de maneras diferentes, probablemente todos se refieran al mismo barco. El problema es que una computadora no lo sabe automáticamente. Lo mismo ocurre con nombres de capitanes, comerciantes o puertos. ¿Por qué ocurre este problema? Esto sucede porque los documentos históricos presentan muchas irregularidades. Primero, los documentos originales pueden estar deteriorados por el paso del tiempo. Luego, esos documentos son fotografiados y procesados mediante OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres. Este intenta convertir las imágenes a un texto digital, pero durante ese proceso aparecen errores como letras cambiadas, palabras entrecortadas, páginas inclinadas, errores tipográficos o nombres mal interpretados, como por ejemplo el nombre de William Brown, que podría referirse a diferentes personas. Si tenemos millones de registros, estos errores se multiplican rápidamente. Como consecuencia, el resultado es que terminamos con una base de datos llena de variantes del mismo elemento. Esto afecta directamente el análisis heurístico. ¿Cómo se intenta resolver esto? A lo largo de los años se ha desarrollado diferentes enfoques, como por ejemplo la utilización de modelos probabilísticos clásicos. Estos primeros métodos utilizaban probabilidades. Por ejemplo, el modelo Felix-Hunter, el cual hace que compara registros y calcula qué tan probable es que dos elementos sean iguales. Y puede decidir si son iguales o si no lo son. O determinar una incertidumbre que necesita revisión. El segundo enfoque sería la similitud de cadenas, que también existen algoritmos que comparan palabras. Por ejemplo, pueden medir qué tan parecidos son María y sus diferentes variantes de escritura. Aunque parezcan pequeñas diferencias, para una computadora representan cadenas distintas. El tercer enfoque, aprendizaje profundo y transformers. Actualmente los modelos más avanzados utilizan aprendizaje profundo y arquitecturas transformers como BERT. Estos modelos intentan comprender el significado completo del contexto y no solamente comparar palabras. Por ejemplo, si aparece Capitán John Smith llegó desde Liverpool en el barco Ocean Queen, el modelo intenta entender la relación entre John Smith, Liverpool y Ocean Queen y usa el contexto para decidir si realmente se trata de la misma entidad. Pero existen limitaciones actuales a estos métodos. Aunque esos modelos representan el estado del arte, presentan varios problemas en el dominio histórico. Por ejemplo, los modelos modernos necesitan enormes cantidades de datos etiquetados para entrenarse. En documentos históricos, esos datos casi no existen. Los modelos probabilísticos tradicionales asumen que las variables son independientes, pero en el contexto marítimo eso rara vez ocurre, ya que un capitán puede estar relacionado con un barco, una ruta, un puerto y un periodo histórico. Todas estas variables influyen unas sobre otras y están interrelacionadas, no son variables aisladas. Algunas entidades tienen muy poca información disponible. Por ejemplo, los comerciantes pueden aparecer solamente con un nombre. Si existen varios comerciantes con el mismo nombre, los algoritmos tradicionales generan muchos falsos positivos. Además, existe el problema de identificar entidades, que también debemos garantizar una trazabilidad. Es decir, debemos poder saber qué dato fue corregido, quién lo corrigió y cuándo fue corregido, y cómo esa corrección afecta al resto de los resultados. En resumen, el problema principal de los métodos actuales
presentan limitaciones importantes cuando se trabaja con documentos marítimos históricos afectados por ruido OCR y escasez de datos etiquetados. Por tanto, surge la necesidad de desarrollar enfoques más robustos que integren corrección de errores, resolución de entidades, incertidumbre probabilística y trazabilidad completa de datos. Y esto permitiría explorar de forma más precisa el enorme valor histórico contenido en estas fuentes. La propuesta metodológica, la propuesta metodológica es un sistema de consenso multicapa que opera sobre grafos de conocimiento. En lugar de delegar la solución a una única métrica, el sistema integra un confidence score o score de confidencialidad, obtenido mediante votación ponderada, el cual actúa como un filtro inicial ante el ruido inherente al reconocimiento óptico de caracteres. La innovación reside en la utilización de un grafo como motor de propagación de restricciones espaciotemporales. Las entidades clasificadas como débiles debido a su alta ambigüedad son gestionadas mediante su anclaje semántico a entidades fuertes o consolidadas. Esta estructura permite que la relación se verifique mediante un análisis de coherencia. Una entidad débil solo es consolidada si su existencia resulta plausible dentro de las redes de relaciones, puerto, buque y temporalidad ya validadas. De este modo, el grafo no funciona como un repositorio estático, sino que es un sistema capaz de inferir la veracidad documental basándose en la consistencia del contexto histórico. La validación de este sistema. Se propone un sistema de validación que se fundamenta en tres pilares diseñados para garantizar que la integridad científica de los resultados. En primer lugar, se realiza una validación estadísticamente mediante el uso de matrices de confusión y el análisis de sensibilidad de umbrales sobre un conjunto de datos de referencia, lo que permite equilibrar con precisión los niveles de precisión y recal. En segundo lugar, se aplica una validación de consistencia estructural mediante recorridos locales sobre el grafo. El sistema es capaz de identificar y aislar anomalías lógicas, tales como rutas físicamente improbables o colisiones temporales que invalidan su resolución. Finalmente, se somete al modelo de una validación de robustez mediante la inyección de ruido sintético, evaluando la capacidad del sistema para mantener la coherencia, incluso ante fuentes de alta degradación de OCR. Este esquema garantiza una precisión auditable, donde cada decisión de resolución mantiene un linaje directo con su fuente primaria, permitiendo que el investigador rastree el origen de cualquier entidad consolidada y verifique la validez de su conexión en el espacio-tiempo histórico. Y hasta aquí la presentación de la investigación, que tiene como título Método para la resolución de entidades con atributos débiles en corpus histórico marítimo, del autor Daniel Rojas Gras, doctor en ciencia Yanni Hernández Heredia y la máster en ciencia Olga Yarisbel Rojas Gras.